Venecia es una ciudad que parece un milagro. Parece flotar sobre el agua, escondida en un laberinto de canales y puentes, atrayendo con sus historias misteriosas y su arquitectura sorprendente. Pero si miramos de cerca, queda claro que su existencia desafía toda lógica. ¿Cómo pudo surgir una ciudad majestuosa directamente sobre el agua? ¿Por qué sus edificios no se hunden en la laguna después de siglos? ¿Cómo lograron los venecianos construir una civilización entera en los pantanos, donde no había agua potable ni tierra firme? Esta historia es una verdadera hazaña de ingeniería, llena de misterios y soluciones inesperadas. Analizaremos cómo miles de pilotes de madera mantienen a Venecia a flote, por qué los puentes se convirtieron en una parte esencial de la ciudad, y cómo las góndolas se transformaron en su símbolo. Descubriremos cómo los habitantes recolectaban agua dulce, por qué sus casas primero eran de madera y luego se convirtieron en palacios de piedra, y qué secretos esconden sus antiguas calles. Bienvenidos a un viaje por una de las ciudades más enigmáticas del mundo. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, Italia quedó sumida en el caos. Tribus bárbaras, godos, lombardos, francos, destruían ciudades, saqueaban asentamientos e incendiaban viviendas. Los habitantes de antiguas ciudades romanas, como Padua, Aquilea y Altino, buscaban un refugio seguro donde los enemigos no pudieran alcanzarlos. Así fue como dirigieron su mirada hacia la laguna veneciana, un lugar que parecía completamente inhabitable. La laguna estaba formada por islas pantanosas rodeadas de agua salada. El suelo era blando e inestable, y las mareas podían transformar áreas de tierra en ciénagas. Pero precisamente estas dificultades se convirtieron en una ventaja. La pesada caballería enemiga no podía moverse sobre el agua, y los barcos no podían navegar por aguas poco profundas. Los pantanos se convirtieron en una fortaleza natural protegida de los invasores. Fue allí donde los refugiados comenzaron a asentarse en pequeñas islas, construyendo sus hogares directamente sobre el agua. Venecia se alza sobre el agua, pero su base es una verdadera hazaña de la ingeniería. La ciudad fue construida sobre miles de pilotes de madera, clavados en el lecho blando de la laguna. Sin esta base, los majestuosos palacios, catedrales y puentes simplemente se habrían hundido en el lodo. Pero, ¿por qué los pilotes de madera no se pudren durante siglos? El secreto radica en las condiciones únicas creadas por la propia naturaleza. Para los pilotes, se utilizó alerce, una madera resistente al agua. Se obtenía en los bosques de Dalmacia y el norte de Italia, y luego se transportaba a la laguna. Los pilotes se clavaban en el suelo con tanta densidad que prácticamente no entraban en contacto con el oxígeno. Sin oxígeno, el proceso de descomposición se detenía. Con el tiempo, el agua impregnaba la madera con minerales y ésta prácticamente se convertía en piedra. El trabajo era arduo. Los pilotes se clavaban a mano, utilizando plataformas especiales y martillos. Luego se colocaban tablones de madera sobre ellos y encima, capas de piedra y ladrillo. Así se creaba una base sólida capaz de soportar enormes edificaciones. Los pilotes más antiguos que se conservan datan de los siglos X y XI, y los edificios construidos sobre ellos siguen en pie hasta el día de hoy. Las primeras casas en Venecia eran de madera. Los colonos que se refugiaron en la laguna construían estructuras ligeras sobre pilotes, utilizando madera local. Estas casas eran sencillas, paredes de tablones, techos de paja y estrechos pasajes entre las edificaciones. Sin embargo, la madera era vulnerable al fuego, y los frecuentes incendios representaban una grave amenaza. Además, con el tiempo, la madera se secaba y deformaba, lo que dificultaba la construcción de edificios de varias plantas. Para los siglos XI y XII, Venecia comenzó a crecer y enriquecerse rápidamente. La ciudad se convirtió en un centro comercial y las casas de madera fueron reemplazadas por construcciones de piedra. Para reducir la carga sobre los cimientos de pilotes, los constructores utilizaron ladrillos porosos y ligeros, resistentes a la humedad.
Los venecianos más adinerados preferían el toba y el mármol, traídos de Istria y Dalmacia. Las casas se construían estrechas pero altas, ya que la falta de terreno obligaba a construir en vertical. El primer piso a menudo se usaba como almacén o tienda, mientras que las viviendas se ubicaban en los niveles superiores. Las puertas de las plantas bajas daban directamente al agua, permitiendo que las embarcaciones atracaran. Las ventanas y fachadas estaban decoradas con elementos de piedra tallada, y los patios interiores se transformaban en oasis verdes con pozos para recoger agua dulce. Venecia fue construida sobre el agua, pero la paradoja es que en la ciudad nunca hubo agua dulce. La laguna circundante es salada, y en el suelo pantanoso no existen fuentes subterráneas. Sin embargo, los venecianos encontraron una solución asombrosa. Crearon un sistema único de recolección de agua de lluvia, que permitió que la ciudad existiera durante siglos sin fuentes naturales. Cada plaza de Venecia no solo era un lugar de reunión, sino también un tipo de depósito de agua. En el centro de estas plazas se excavaban fosas cuyas paredes se revestían con arcilla para evitar que el agua se filtrara en el suelo. La superficie de la plaza se inclinaba hacia este depósito para que toda el agua de lluvia fluyera hacia él. Luego, el agua se filtraba a través de capas de arena y grava antes de llegar a pozos especiales situados en las plazas. Este sistema se utilizó durante siglos. Los pozos estaban protegidos con rejillas de piedra para evitar la contaminación. Los venecianos controlaban estrictamente el uso del agua, especialmente en periodos de sequía. El agua de estos depósitos siguió siendo la única fuente de agua potable para la población hasta el siglo XIX, cuando comenzaron a instalarse acueductos desde el continente. Originalmente, Venecia era un conjunto de pequeñas islas separadas por canales. Cada isla era un asentamiento independiente con sus propias casas, muelles e incluso pequeñas plazas. Para desplazarse de un barrio a otro, los habitantes usaban embarcaciones, pero con el crecimiento de la ciudad, surgió la necesidad de conectar las islas con puentes. Así comenzó un gran proyecto para unificar Venecia en una sola entidad. Los primeros puentes en Venecia eran de madera. Se construían sobre pilotes y a menudo tenían mecanismos elevables que permitían el paso libre de las embarcaciones. Sin embargo, la madera se deterioraba con el tiempo, por lo que en los siglos XIV y XV comenzó la construcción de puentes de piedra. Uno de los más famosos es el puente de Rialto. Su predecesor de madera se incendió y colapsó varias veces, por lo que en el año 1591 se construyó una versión de piedra, que se convirtió en una obra maestra arquitectónica. Con el tiempo, los puentes dejaron de ser solo estructuras funcionales y se convirtieron en elementos decorativos de la ciudad. Hoy en día, Venecia cuenta con más de 400 puentes que conectan 118 islas. Cada uno de ellos es parte de la historia de la ciudad, un testimonio del ingenio humano y un símbolo del espíritu veneciano. Sin los puentes, Venecia sería solo un archipiélago, pero gracias a ellos, se transformó en una ciudad legendaria que parece flotar sobre el agua. Las góndolas son el verdadero símbolo de Venecia. Estas elegantes embarcaciones aparecieron ya en el siglo XI y desde entonces se han convertido en una parte inseparable del paisaje urbano. En los estrechos canales, donde los puentes se entrecruzan con las vías acuáticas, las góndolas fueron durante mucho tiempo el principal medio de transporte de los habitantes. Comerciantes venecianos, nobles y ciudadanos comunes las utilizaban para desplazarse por la ciudad, del mismo modo que en otras partes se usaban carruajes tirados por caballos. Cada góndola se fabrica a mano con 9 tipos diferentes de madera, como roble, cerezo, fresno y caoba. Su longitud es de aproximadamente 11 metros y pesa casi 600 kilogramos. Su característica principal es una ligera inclinación hacia la izquierda, que compensa el peso del gondolero de pie en la popa. Gracias a esto, la góndola se maneja fácilmente con un solo remo sin perder estabilidad en el agua. En el siglo XVI, las góndolas eran lujosas. Estaban decoradas con incrustaciones de oro, asientos de terciopelo e incluso pequeñas cabinas.
Pero en el año 1562 se emitió un decreto que ordenaba que todas las góndolas fueran de color negro. Con esta medida, las autoridades intentaban frenar el derroche excesivo de la nobleza. Desde entonces, este color sobrio se convirtió en una tradición que resalta las elegantes líneas de la embarcación. Venecia es una ciudad donde cada calle, plaza y canal respira historia. Entre sus innumerables monumentos, destaca la Plaza de San Marcos. Es el corazón de Venecia, rodeado de magníficos edificios. Aquí se alza la Basílica de San Marcos, construida en el siglo IX y decorada con mosaicos bizantinos, cúpulas doradas y columnas traídas de Constantinopla. Junto a ella se encuentra el Palacio Ducal, símbolo del poder de la República de Venecia, donde gobernaron los dirigentes de la ciudad durante siglos. Desde la Plaza de San Marcos parte el famoso Paseo Marítimo, desde donde se puede admirar la isla de San Giorgio Maggiore. En ella se encuentra el monasterio del mismo nombre con su elegante campanario, que ofrece una vista panorámica de toda la laguna. No muy lejos de allí se encuentra el Puente de los Suspiros, uno de los rincones más románticos de Venecia, que conecta el Palacio Ducal con la antigua prisión. La principal arteria acuática de la ciudad es el Gran Canal, a lo largo del cual se alinean suntuosos palacios. Entre ellos destaca el Ca' d'Oro, un palacio del siglo XV con fachadas góticas talladas, que en su época estuvieron recubiertas de oro. Por el canal navegan góndolas y embarcaciones, y sobre él se extiende el puente más famoso de Venecia, el Puente de Rialto. Merece una mención especial la isla de Murano, famosa por su arte del vidrio. Desde el siglo XIII, aquí se fabrican exquisitas piezas de cristal veneciano, y en el Museo del Vidrio se pueden admirar las creaciones más raras de los maestros vidrieros. Venecia no es solo una ciudad, sino una leyenda viva. Ha resistido la prueba del tiempo, permaneciendo como un símbolo de grandeza y elegancia. Incluso hoy, a pesar de la amenaza de inundaciones, sigue inspirando y maravillando al mundo. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal y compártelo con tus amigos.